Mi madre envió un mensaje: no llames ni venga. Se acabó. Yo respondí: entendido. Considéralo tu último deseo. Mi teléfono no paraba de sonar. La silencié para siempre. Mi propia madre dijo: no llames ni vengas. Se acabó. Respondí: entendido. Considéralo tu último deseo. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Disfruten. No llames ni vengas. Eres mi mayor arrepentimiento. Y se acabó. Ese fue el texto. Sin error tipográfico, sin excusa de autocorrector, sin envío accidental en el bolsillo. Mi madre, la mujer que me crió con albóndigas y viajes de culpa, escribió eso, pulsó enviar y aparentemente siguió con su martes por la noche como si no acabara de desgarrar un agujero en el pecho de su única hija. Eran las 7:41 de la tarde. Estaba parada en mi cocina en la carretera grande, en Roanoke, calentando en el microondas sobras de pad thai del sabor de Bangkok. Al microondas le quedaban 11 segundos. Lo recuerdo porque vi esos 11 segundos consumirse hasta cero mientras el mensaje se quedaba en mi pantalla, y cuando el microondas pitó, di un respingo como si fuera un disparo. La llamé directo al buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Le respondí con un mensaje, y esta es la parte de la que no estoy orgullosa. Escribí: entendido. Considéralo tu último deseo. ¿Dramática? Sí. ¿Madura? Absolutamente no. ¿Me arrepentí a los 45 segundos? Como no te imaginas. Pero estaba demasiado orgullosa para deshacerlo y demasiado destrozada para llamar una tercera vez. Así que me quedé allí parada, sosteniendo mi teléfono con un recipiente de fideos enfriándose que ya no quería, preguntándome qué demonios había hecho para merecer ese mensaje de la mujer que una vez condujo 40 minutos bajo una tormenta de nieve para traerme jarabe para la tos cuando tenía 23 años. Mi teléfono sonó 3 minutos después. No era mamá. Era Elena. Se acabó y se esfumó. Me ha tirado a la basura. Pero mamá, tu hija todavía tiene cosas que decir. Cálmere. Tu madre me ha mandado algo raro. ¿Estás bien? Esa era Elena Briceño, técnicamente, pero nadie la llamaba así a menos que tuviera un problema o estuviera en el DMV. Elena había sido mi mejor amiga desde la clase de biología de 10º grado, cuando ambas suspendimos una disección de rana y conectamos por nuestra incapacidad compartida para localizar un páncreas. Era administradora de propiedades en soluciones de alquiler apalachense, en la calle Williamson. Conducía una Subaru Crosstrek 2021 que mantenía tan limpia que podías cenar en el salpicadero, y estaba pasando por su propia catástrofe. Su esposo, Ricardo, la había dejado 9 meses antes por una mujer que conoció en un gimnasio de CrossFit, lo cual, honestamente, es un cliché tan grande que debería venir con risas grabadas. Elena estuvo en mi apartamento a los 20 minutos. Moscato, Doritos, una barra Snickers que aparentemente había robado de su propio arsenal de emergencia. Se sentó en mi sofá y me dejó llorar en un cojín decorativo con forma de gato. Lo había comprado por impulso en HomeGoods. Y ese era, literalmente, su primer momento importante. Dijo las cosas correctas. Dijo que su madre fue la primera persona a la que llamó cuando Ricardo se fue y que no podía imaginar que le cerraran esa puerta. Me frotó la espalda. Dijo algo sobre que a los 29 años éramos demasiado mayores para llorar así por nuestras madres, lo que me hizo llorar más fuerte. Y dijo que lo sentía, que no era útil. Toma otro Dorito. Esto no tiene nada que ver con el resto. En realidad, espera, no. Empecé a decir la dirección de mi madre, pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder. Mamá vivía en Salem, a unos 20 minutos de mí. Carretera Molino de Kessler, calle tranquila, casa pagada, valorada en unos $274,000, lo que para ese vecindario en 2024 era o una ganga o un crimen, dependiendo de a quién le preguntaras. Se jubiló de su trabajo como supervisora de almuerzos escolares hace 3 años. Vivía con $1,847 al mes de seguro social y lo que hubiera ahorrado, que había sido una cantidad decente, o eso creía yo. Mi madre nunca fue una mujer cálida y cariñosa.
No daba abrazos en el aeropuerto ni decía de te quiero al final de las llamadas, pero se presentaba. Cada obra escolar, cada cita con el dentista, cada vez que me mudaba de apartamento, estaba allí con una bolsa de basura y una mirada de desaprobación hacia mis elecciones de muebles. Eso era amor, su versión de ello. Así que el texto no tenía sentido. Y Elena, bendita sea, se quedó hasta la medianoche ayudándome a descifrar el porqué. ¿Había estado rara últimamente?, preguntó. Y sí, lo había estado. Mamá se perdió mi cena de cumpleaños en marzo. Simplemente no apareció. Dijo que lo olvidó, algo que nunca había hecho en 29 años. Y cuando le ofrecí ayudar con su factura de impuestos sobre la propiedad del mes pasado, se puso cortante y cambió de tema. Yo lo atribuí al orgullo. En la encimera de mi cocina, medio oculta bajo un cupón de pizza, había una carta de mi arrendador, el señor Petrov, informándome que mi alquiler pasaba de $1,150 a $1,425 a partir del 1 de julio porque iba a vender el edificio. Lo había estado ignorando durante una semana. Ahora se sentía como un segundo golpe. Elena me apretó la mano al salir. Vamos a resolverlo, Lía. Tu madre solo está siendo terca. La llamaré mañana. Siempre le caí bien. Cerré la puerta, tiré el pad thai y me tumbé en la cama mirando al techo. Mi madre había terminado nuestra relación por mensaje de texto. Mi alquiler estaba a punto de subir $275 al mes. Y la única persona que me hacía sentir que no estaba perdiendo la cabeza ya estaba en su Subaru saliendo de mi estacionamiento, enviándome un emoji de corazón en el semáforo. 2 días después, jueves, conduje a Salem. No sé qué esperaba. Una conversación, tal vez una explicación, alguna versión de tuve una mala noche. No lo decía en serio. Lo que obtuve fueron 4 pulgadas de puerta abierta y un cerrojo de cadena. Mi madre me miró a través de ese hueco como si yo fuera una extraña vendiendo suscripciones a revistas. Había perdido peso. Su pelo estaba recogido con una pinza que nunca antes había visto. Una de esas baratas de caparazón de tortuga del cubículo de $1 en Walgreens. Se veía cansada. Se veía vieja. Y me miró como si deseara que no hubiera venido. Me dijo que me fuera. Dijo que lo que había escrito en el texto era lo que quería decir. Y luego, y esta es la parte que me quitó el suelo, dijo que sabía lo que yo había dicho de ella. Dijo que lo sabía todo y cerró la puerta antes de que pudiera preguntar de qué estaba hablando. Ella es dulce y es constante. Es Elena en su mejor momento. Mi chica incondicional mientras yo suspendo el examen. Me senté en mi Mazda en ese camino de entrada durante 20 minutos. El motor estaba apagado, pero todavía tenía puesto el cinturón de seguridad, lo que probablemente te dice todo sobre mi estado mental. Llamé a Elena. Por supuesto, llamé a Elena. ¿A quién más iba a llamar? Elena fue a Salem esa tarde, condujo directamente desde una visita a una propiedad en Vinton, todavía con su placa de identificación y su cardigan profesional. Informó alrededor de las 6 de la tarde. Dijo que mamá estaba muy dolida. Dijo que mamá le había dicho que yo la llamé una carga, que le había dicho a alguien que debería vender la casa e ir a una residencia. Todo mi cuerpo se enfrió. Nunca dije esas palabras, no a nadie, ni una sola vez, ni siquiera en la privacidad de mi propia cabeza en mi peor día. Le dije a Elena que me creía. Al menos sonaba como si lo hiciera. Dijo que tal vez alguien del antiguo trabajo de mamá comenzó un rumor. Dijo que tal vez uno de los vecinos escuchó algo mal. Dijo que la gente en Salem cotillea como si fuera un deporte competitivo. Lía, alguien tergiversó algo en alguna parte. Y eso tenía sentido, ¿verdad? Eso tenía un perfecto sentido lógico. Aquí está el problema con las mentiras que se mezclan con la bondad real, no saboreas el veneno porque la sopa está caliente. Elena era cálida. Elena siempre fue cálida. Mientras tanto, David lo estaba intentando. David Ostrowski, mi novio de 11 meses, coordinador de instalaciones en el Hotel Roanoke, el tipo de hombre que guarda una caja de herramientas en el maletero por si acaso, y una vez pasó 40 minutos ayudando a un extraño a arrancar una minivan en el Kroger de la avenida Brandon. Era sólido,
paciente y amable, y yo estaba a punto de tratarlo como basura porque no podía manejar ser tratada como basura por mi propia madre. Se ofreció a ir a hablar con Diana, madre de Lía. Dijo con suavidad. Dijo que tal vez una parte neutral podría ayudar. Y yo le grité. Dije que esta no era su familia. Lo dije con una voz que apenas reconocía. Él se quedó callado. No un silencio de enfado, no un silencio de ofensa, sino ese tipo de silencio específico en el que un hombre que te ama decide absorber el golpe en lugar de devolverlo. Me sentí enferma inmediatamente. ¿Me disculpé? Lector, no lo hice. Me fui a la cama y me cubrí la cara con las sábanas como un adulto maduro. A la mañana siguiente, en la clínica, soy coordinadora de facturación en el grupo ortopédico del Valle de Shenandoah, y sí, es exactamente tan glamuroso como suena. Me senté en mi estación de trabajo y encontré 2 entradas de facturación faltantes del lote del lunes. Oh, desaparecidas. Las había enviado. Sabía que lo había hecho, pero el sistema no mostraba nada. Candela Trini, la nueva coordinadora de registros médicos, de 26 años, sonreía como una azafata y tenía la calidez interpersonal de un parquímetro. Ya estaba en su escritorio luciendo inocente. Nuestro supervisor, Gala, me preguntó en la reunión matutina por qué mis números eran bajos. Dije que lo estaba investigando. Lo que no podía decir era, creo que la chica nueva está borrando mi trabajo y no puedo probarlo. Y además, mi madre acaba de repudiarme por texto y mi alquiler va a subir $275 al mes. Y le grité al único hombre en este planeta que realmente me tolera. David me envió un mensaje a la hora del almuerzo, solo una foto de un perro que vio fuera del hotel. Sin palabras. Ese hombre comunicaba apoyo emocional a través de fotos de Golden Retrievers. Y yo no me lo merecía. Esa tarde, Elena llamó para saber de mí. Mencionó, casual como un pronóstico del tiempo, que había estado visitando a Diana semanalmente, solo pasaba con comestibles, asegurándose de que la casa no se cayera a pedazos. Lo dijo como si no fuera nada. Una buena amiga ayudando a una mujer mayor. A mí me dolió el corazón de gratitud. Eres demasiado buena, Elena, le dije. Ella se rió. Por favor. Tu madre hace mejor té helado que nadie que conozca. Básicamente la uso por el té. Pasó una semana. 7 días. 168 horas. Lo sé porque conté cada una como si estuviera cumpliendo una condena de prisión en mi propio apartamento. Le envié a mamá 3 mensajes. Uno corto, te quiero, mamá. Uno más largo, explicando que nunca dije esas cosas de ella, y uno final que solo decía, por favor. No respondió a ninguno. También escribí una carta a mano, pluma real sobre papel real, como si fuera 1997. La llevé a la oficina de correos en la avenida Church y la envié con un sello para siempre que tenía la imagen de un tulipán. Tampoco hubo respuesta a eso. Mi madre me estaba aplicando el ghosting y ni siquiera sabía que esa palabra existía. Elena me mantenía al día. Dijo que había pasado por la casa el martes y el jueves. Dijo que mamá se veía cansada pero estaba comiendo. Dijo que mamá le había dicho que había dormido mal. Dijo, Lía, tu madre es muy terca, pero puedo notar que te echa de menos. Simplemente no sabe cómo bajar de la posición que ha tomado. Ese análisis parecía razonable. Elena siempre sonaba razonable. Era una de las cosas que más amaba de ella. Mientras yo me desmoronaba, ella era estable. Mientras yo era un charco, ella era un plan. Cada vez que hablaba, mi sistema nervioso se calmaba en un 30%. Estoy rota. Estoy vencida. Estoy acurrucada en el suelo. Pero algo dentro de mí sigue arrastrándose hacia más. El colapso ocurrió un jueves. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apagado un interruptor. Llamé a la clínica diciendo que estaba enferma a las 6:47 de la mañana por un problema estomacal. El viernes, volví a llamar por el mismo problema estomacal, lo que como excusa es un 3 de 10. Para el sábado, había estado en el sofá durante aproximadamente 40 horas.
Vi 4 episodios de un programa de remodelación donde una pareja en Austin peleaba por los azulejos de la pared trasera, y no podría decirte nada al respecto. Comí cheerios secos de la caja. Usé los mismos pantalones de chándal durante 3 días. Mi apartamento olía a cesto de ropa sucia que había perdido la voluntad de vivir. Sábado por la tarde, Elena apareció. Tenía sopa de pollo en un recipiente Tupperware, una bolsa de Dollar Tree con champú y una esponja, y la energía de una mujer que no iba a aceptar un no por respuesta. Entró, me miró el sofá, miró la caja de cereales y dijo, y cito con amor, que olía a una bolsa de gimnasio que había sido dejada en un coche caliente. Puso una ducha. Puso toallas limpias en el toallero. Se paró fuera de la puerta del baño y dijo, Lia, tienes 4 minutos para meterte ahí o entraré con una manguera de jardín. Esto no tiene nada que ver con nada, pero la sopa de pollo de Elena era lo único comestible que había cocinado en su vida. Todo lo demás que esa mujer hacía en una cocina era un crimen contra el sabor. Una vez llevó brownies a la fiesta de bienvenida de un bebé, y un hombre adulto escupió su bocado en una servilleta mientras la miraba fijamente. Otra vez hizo ensalada de pasta para una barbacoa del 4 de julio y alguien preguntó si era un acompañamiento o un desafío. Pero la sopa era perfecta. No entiendo cómo una persona puede dominar exactamente una receta y tratar todo lo demás como un experimento en el sufrimiento humano. De todos modos, vale, espera un segundo. Necesito detenerme. Si estás ahí fuera escuchando desde tu sofá o tu coche, deja una nota en los comentarios. Dime dónde estás. Pulsa suscribirte si estás conmigo. Pulsa la campana. Deja que suene, porque saber que estás ahí, es mi cosa favorita. De acuerdo, volvamos al desastre. Después de la ducha y la sopa, Elena se sentó en mi sofá y me habló de su propio colapso después de que Ricardo se fuera. Dijo que una vez lloró en el carril de autoservicio de un Wendy's durante tanto tiempo que el coche detrás de ella tocó la bocina 12 veces y luego simplemente se alejó. Dijo que encontró el anillo de bodas de Ricardo en la guantera 3 meses después del divorcio, tirado junto a un paquete de salsa Arby's, y se detuvo y gritó al parabrisas durante 1 minuto sólido. Dijo, el duelo no se preocupa por tu horario o tu dignidad. Necesitaba eso. Necesitaba escuchar que alguien más se había derrumbado en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida y aún así se había convertido en una persona funcional con un coche limpio y calcetines a juego. Elena mencionó casi de pasada, como si mencionara el clima, que todavía tenía una llave de la casa de mamá. Recuerda, me la dio cuando le hicieron el reemplazo de cadera. Todavía entro, me aseguro de que no haya fugas, compruebo si tiene comestibles. No es gran cosa. No era gran cosa. Por supuesto que no lo era. Una buena amiga con una llave de repuesto ayudando a una mujer mayor que vivía sola. ¿Qué clase de monstruo cuestionaría eso? Volví al trabajo el lunes. Gala me dedicó una mirada. Le di un justificante médico que Elena me ayudó a conseguir de un centro de atención urgente. La vida siguió técnicamente. Elena se presentó en mi apartamento el miércoles siguiente con un bloc de papel, 3 resaltadores de colores, amarillo, verde y rosa, y la expresión de una mujer preparándose para la batalla. Se quitó los zapatos en la puerta, dejó el bloc de papel sobre mi mesa de la cocina y anunció que tenía un plan para arreglar las cosas con mi madre. Ella está preocupada. Ella está vigilando. El mundo está girando rápido, y yo solo soy una mujer aferrándose al mástil. El plan era este. Yo escribiría un correo electrónico largo, honesto y reflexivo a mi madre. No un mensaje de texto. Esos son ignorados. No una carta escrita a mano que ya falló. Un correo electrónico, mínimo 2 páginas. Lo explicaría todo. Lo que sentía, por qué estaba confundida, lo que quería. Elena lo imprimiría y se lo entregaría a Diana en persona. Dijo, si se lo ponemos en las manos con el encuadre correcto, tu hija pasó 2 noches escribiendo esto para ti, ¿podría abrir algo? Confía en mí, dijo Elena, golpeando el bloc de papel con el resaltador amarillo como si fuera un entrenador de fútbol americano diagramando una jugada. Conozco a tu madre. Responde al esfuerzo. Necesita ver que lo intentaste. Pasé 2 tardes en ese correo electrónico,
martes y miércoles, después del trabajo. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil y escribí, borré y reescribí hasta tener algo de lo que no me avergonzaba casi. 840 palabras. Conozco el recuento exacto porque lo revisé 11 veces. Vertí todos los sentimientos honestos que tenía en ese documento. La confusión, el dolor, el amor que no cesaba sin importar cuántas puertas golpeara. Se lo entregué a Elena un jueves. El lunes siguiente, Elena informó, fue al estacionamiento de la clínica durante mi hora de almuerzo, lo que te dice lo seria que se tomaba esta operación. Se sentó en mi Mazda y dijo, mamá, léelo. Lloró. Pero, y aquí es donde mi estómago se hundió, mamá dijo que yo había estado hablando de ella con otras personas. Dijo que no podía perdonar a alguien que transmite asuntos familiares. Me quedé mirando a Elena. ¿Hablando de ella con quién? Elena se encogió de hombros. No lo dijo. Solo dijo que la gente le ha estado contando cosas. Presioné, Lía. De verdad lo hice. Se cerró. Aquí están las matemáticas que yo estaba demasiado destrozada para hacer en ese momento. Las únicas personas en este planeta con las que había hablado de mi madre eran Elena y David. Eso es todo. 2 personas. Elena estaba sentada a mi lado, y David preferiría comer vidrio antes que chismear sobre la madre de su novia con extraños. Pero yo no estaba pensando en matemáticas. Estaba pensando en dolor. Y el dolor te vuelve estúpido. La situación con David empeoró esa semana. Había sido paciente, anormalmente, casi sospechosamente paciente. Pero seguí cerrándome a él. Cancelaba cenas, me ponía callada durante 12 horas, respondía a sus llamadas en sílabas de una sola palabra. Él dormía en su propio apartamento más noches de las que no. Podía sentir la distancia creciendo como moho en el pan, y no podía detenerlo porque todo mi ancho de banda emocional estaba siendo consumido por una mujer que no contestaba mis mensajes. Así que David hizo lo único que le pedí específicamente que no hiciera. Fue a Salem. Tocó a la puerta de mi madre. Y a diferencia de mí, él sí entró. Diana siempre tuvo una debilidad por los hombres educados con zapatos limpios. Regresó luciendo como si lo hubiera golpeado un camión que además estaba en llamas. Me preguntó muy cuidadosamente si alguna vez había llamado a mi madre una carga. Si le había dicho a alguien que debería vender la casa y mudarse a una residencia. Dijo que Diana estaba llorando cuando le contó esto. Dijo que parecía genuinamente rota y yo exploté. No contra Diana, sino contra David. Por ir a mis espaldas, por cuestionarme, por mirarme con esos ojos que decían que no sabía a quién creer. Tuvimos la peor pelea de nuestros 11 meses. Él no gritó. Él nunca grita. Simplemente se puso muy quieto y dijo, estoy tratando de ayudarte, Lía. No sé qué más hacer. Y dije algo que no quiero repetir. Y él tomó su chaqueta y se fue. Y no me envió mensajes de texto durante 2 días. 2 días de un hombre que normalmente me enviaba una foto del amanecer a las 6:30 de la mañana para desearme buenos días. En el trabajo, tuve un respiro, el único que había tenido en semanas. Llegué a las 7:12 de la mañana un viernes antes que nadie. Candela ya estaba en la estación de trabajo compartida. Vi su pantalla antes de que ella me viera. Estaba conectada con mis credenciales, a mitad de borrar una entrada de facturación que había enviado el día anterior. Dio un salto cuando escuchó mis pasos. No dije nada. Solo miré la pantalla, la miré a ella y caminé hacia mi escritorio. Ella sabía que yo había visto. Yo sabía que ella lo sabía. Ambas sabíamos que no iba a hacer nada al respecto todavía porque estaba funcionando con 3 horas de sueño y mi vida personal era un desastre, y solo podía luchar contra una guerra a la vez. Pero empecé a poner marca de tiempo a cada entrada a partir de esa mañana. Fecha, hora, número de confirmación, captura de pantalla. Si Candela quería jugar, yo iba a tener recibos. Esa noche, Elena llamó. Le conté sobre el desastre de David. Ella estaba furiosa por mí.
No tenía derecho a ir allí sin preguntarte, lo cual era exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque una pequeña y cansada parte de mí sabía que David solo estaba tratando de ayudar de la única manera que sabía. Entonces dije algo. Dije, Elena, ¿mamá ha mencionado algo sobre dinero? Estuvo rara con lo de los impuestos sobre la propiedad hace un tiempo. ¿Crees que está en problemas? 3 segundos de silencio. Luego Elena dijo, tan fácil como respirar. Me dijo que estaba bien. Creo que solo es orgullosa, ¿sabes? No quiere parecer que necesita ayuda. Cosas de la vieja escuela. Esa fue una respuesta fluida. Una respuesta limpia, cálida y creíble. Y me la tragué. Progreso total. Progreso real y medible. Después de 3 semanas de puertas cerradas y mensajes de texto sin respuesta y un colapso emocional completo que involucró cheerios secos y pantalones de chándal que deberían haber sido clausurados por el Departamento de Salud, algo finalmente se estaba moviendo. Elena organizó la reunión. Terreno neutral. Café Mill Mountain en la calle Jefferson. Me llamó el martes por la mañana y dijo, tu madre aceptó. Sábado, 11 de la mañana. Estará allí. Y creo que mis manos se entumecieron. Como si mi cuerpo pensara que íbamos a hacer paracaidismo en lugar de tomar lácteos con una mujer de 62 años que una vez me castigó durante 2 semanas porque dije lo que sea en la mesa. Es pacífico. Es sanador. La tormenta finalmente terminó. Excepto que la peor parte apenas había comenzado. Llegó el sábado. Llegué 15 minutos antes porque soy hija de Diana. Y llegar tarde es una falta moral en la familia Frel. Diana entró exactamente a las 11, no a las 10:58, no a las 11:02, sino a las 11 en punto porque ella también es una salvaje, y nosotras funcionamos con precisión y resentimiento. Se veía más pequeña de lo que recordaba, lo que no tenía sentido porque solo habían pasado unas pocas semanas, pero el duelo tiene una manera de encoger a las personas. Llevaba una blusa que le había comprado para el Día de la Madre hacía 2 años, lavanda con pequeños botones de perlas. Y no sabía si eso era una señal o simplemente el día de la colada. Nos sentamos una frente a la otra con una pequeña mesa redonda entre nosotras y aproximadamente 9 millas de distancia emocional. El barista llamó a un nombre que no era el nuestro y ambas dimos un respingo. Gran comienzo. Mamá habló primero. Dijo, no quiero perderte. Lo dijo mientras miraba su taza de café como si la taza le debiera dinero. Luego dijo, alguien me contó cosas, Lia, y les creí. No dijo quién. Asumí amigas de la iglesia, antiguos compañeros de trabajo, alguien del vecindario que escuchó una versión distorsionada de algo a través de 3 niveles de chismes de teléfono roto. Así es Salem. Una mujer estornuda un lunes y para el jueves todo el pueblo piensa que tiene neumonía. Le dije que nunca la llamé una carga. Le dije que nunca dije que debería vender la casa. Ella me miró durante mucho tiempo y dijo, quiero creerte. Y honestamente, eso fue mejor que cualquier sentimiento de tarjeta Hallmark. Quiero creerte de Diana Frel era el equivalente emocional de una ovación de pie de una familia menos emocionalmente constipada. Nos abrazamos. Fue breve, rígido y se sintió aproximadamente como abrazar una boca de incendios envuelta en tela lavanda. Pero sucedió. Contacto físico sin precedentes en la historia salvaje reciente. Lo acepto. Elena esperaba mi informe como un entrenador en el vestuario. La llamé desde el estacionamiento y ella gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Te lo dije, dijo 5 veces, tal vez 6. Te dije que lo arreglaríamos, Lia. Te lo dije. Sí. Ella organizó una celebración esa noche. Sushi para llevar de Kobe en la carretera Franklin, una botella de algo espumoso que encontró en Total Wine, y una lista de reproducción que llamó Himnos de Victoria, que resultó ser mayormente Sunny at One y una inexplicable canción de Lizzo. Las cosas empezaron a parecerse de nuevo a una vida. Mamá y yo nos enviamos mensajes de texto con cuidado como si ambas estuviéramos desactivando una bomba con nuestros pulgares. Mensajes cortos. Espero que tengas un buen día. Hice tu sopa de maíz de la abuela esta noche. No cálido, pero presente.
Presente era suficiente. David volvió. Apareció en mi puerta con comida tailandesa y una expresión que decía que había ensayado una disculpa, pero no estaba seguro de necesitar darla. Me le adelanté. Dije que lo sentía. Él dijo que lo sentía. Comimos pad thai en el sofá y vimos un documental sobre pingüinos y no hablamos de mi madre ni una sola vez. Fue perfecto. Incluso Candela dio un paso atrás. Mis entradas con marca de tiempo funcionaron como el ajo para un vampiro. No podía tocarlas sin dejar rastro, y ella lo sabía. Gala elogió mis números en la reunión del viernes. Pequeña victoria, pero estaba coleccionándolas como cupones. El señor Petrov, sin embargo, no retrocedía. Llegó el aviso final. Aumento de alquiler efectivo el 1 de julio. No negociable, $1,425. David lo mencionó una noche mientras lavábamos los platos, él lavando, yo secando, porque aparentemente tenemos 80 años. Dijo con mucha naturalidad como si estuviera comentando sobre el clima, sabes, si nos mudamos juntos, las cuentas salen bastante bien. Dije, déjame pensarlo. Lo que quise decir fue, tengo pánico de necesitar tanto a alguien. Y la última vez que me sentí segura, alguien me envió un mensaje de texto con 8 palabras y voló mi mundo entero en pedazos. ¿Y si tú también haces eso? Pero el déjame pensarlo fue más corto. Esa noche, después de la celebración con vino en mi apartamento, Elena se emocionó. Había tomado 2 copas del espumoso y su guardia estaba baja. Habló de querer hijos algún día, de cómo Ricardo se había llevado eso de la mesa cuando se fue. Dijo, tú y tu madre son afortunadas, Lía. Incluso cuando estás roto, tienes algo que arreglar. Algunas de nosotras ni siquiera tenemos eso. Tenía los ojos rojos. La abracé. Ella me devolvió el abrazo y fue cálido y real. Y pensé, esta es la persona que me mantuvo viva estas últimas semanas. Esta mujer aquí. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Está todo arreglado? ¿Por qué esta historia sigue? Oh, querida, siéntate. Porque más tarde esa noche, después de que Elena se fuera y David se hubiera marchado, y yo estuviera sola con un fregadero lleno de recipientes de sushi y media botella de rosé espumoso, no podía dormir. Algo que Diana dijo en la cafetería daba vueltas en mi cabeza como una mosca que no puedes espantar. Alguien me contó cosas, Lía. No dijo personas, dijo alguien. Singular, una persona. Nunca pregunté quién. 3 días después, viernes por la noche, reunión habitual en el apartamento de Elena. Un piso superior en un complejo cerca de la carretera Erzburger con un balcón donde había colgado luces de guirnalda y una cocina que no tenía por qué usar para nada más que recalentar. Teníamos una botella de vino abierta, algún reality show reproduciéndose donde extraños gritaban por un baño compartido, y Elena me estaba dando su análisis de que concursante estaba clínicamente trastornada frente a solo ser de Florida. Mi teléfono murió a las 7:48 de la tarde. Sé la hora exacta porque acabo de revisarla. David había enviado una foto de un perro con sombrero de cowboy, que era su lenguaje de amor, y quería enviarle un corazón de vuelta, pero la pantalla se puso negra a mitad de toque. Muerto. Había dejado mi cargador en casa porque tengo las habilidades organizativas de un mapache. Una pantalla, un mensaje, una mentira que no puedo esquivar. Mi mejor amiga es una ladrona que usa la amabilidad como camuflaje. Elena había ido al baño. Su iPad estaba sobre la mesa de centro, abierto, ni siquiera bloqueado. Tenía una de esas cubiertas magnéticas que despiertan la pantalla cuando la abres. Me acerqué para mirar la hora porque se suponía que debíamos pedir pizza a las 8 y The Good Place en Brambleton cierra a las 9 los viernes. El iPad se abrió a iMessage. La conversación en pantalla era con Diana F. Mis ojos registraron las palabras antes de que mi cerebro aceptara procesarlas. Elena a Diana. 14 de marzo. Lamento tener que decírtelo, pero Lía le dijo a David, deberías vender la casa y usar el dinero antes de que lo desperdicies. Esas fueron sus palabras. Diana a Elena. ¿Ella dijo eso? ¿Mi propia hija? Elena a Diana. No quería decírtelo.
Me rompió el corazón, pero mereces saberlo. Les diré exactamente lo que hizo mi cuerpo. Mis dedos se pusieron fríos. No metafóricamente, literalmente fríos, como si la sangre se hubiera ido de mis manos y hubiera ido a otro lugar. Mi visión se estrechó. El reality show seguía reproduciéndose detrás de mí, y una mujer estaba gritando por acondicionador para el cabello, y yo estaba leyendo la prueba de que mi mejor amiga había estado alimentando a mi madre con veneno durante meses y llamándolo amabilidad. Me desplacé hacia arriba. Mis manos temblaban tanto que la pantalla seguía saltando a la parte incorrecta de la conversación. Pero vi lo suficiente. Meses. Meses de mensajes. Elena diciéndole a Diana que yo la había llamado una carga, que había dicho que yo era difícil, que le había dicho a David que era imposible de complacer y que debería ir a un asilo. Fabricaciones completas. Ni una sola palabra de eso había salido de mi boca. Elena había construido una versión ficticia completa de mí, una hija fría y desagradecida que hablaba a sus espaldas. Y se la había estado entregando a Diana como una suscripción semanal a un periódico. Necesito un segundo. Esta parte todavía. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Puedo seguir. Luego vi la notificación de correo electrónico en la bandeja de entrada de Elena, medio visible en un banner en la parte superior de la pantalla. The First Community Credit Union, transferencia completada, $2,800 de la cuenta que termina en 4471 Venmo de Elena Brennan. Cuenta 4471. La cuenta de ahorros de mi madre en First Community. Sabía los últimos 4 dígitos porque la ayudé a configurar la banca en línea hace 2 años una tarde de domingo mientras ella se quejaba de que Internet era una moda que se había salido de control. Mi mejor amiga, mi apoyo incondicional, mi proveedora de duchas, creadora de sopa de pollo, traficante de Doritos, constructora de listas de Sany at One, acaparadora de sneakers de emergencia. La mujer que no podía hornear un brownie sin provocar una evacuación estaba dirigiendo una operación de sifonaje financiero de la cuenta de la cooperativa de crédito de mi madre con la eficiencia de un banco suizo y la moralidad de un parquímetro. Intenté hacer una captura de pantalla de los mensajes. Mis manos. Dios, mis manos. Logré el mensaje del 14 de marzo, abrí su correo electrónico, escribí mi dirección con dedos temblorosos, la adjunté y pulsé enviar. Ese pequeño sonido de esbozos fue el ruido más fuerte del universo durante aproximadamente medio segundo. Luego borré el correo electrónico enviado de su carpeta de enviados. Luego escuché el inodoro tirar de la cadena. Puse el iPad boca abajo, exactamente donde había estado. Mi corazón estaba haciendo algo que probablemente requería atención médica. Elena salió secándose las manos en sus jeans porque se había quedado sin toallas, lo cual era muy propio de ella. Me miró. Yo la miré. Un latido de silencio que duró 1 segundo o 700 años. Sinceramente, no puedo decírtelo. ¿Estás bien?, dijo. Calambres, dije. Me golpearon de la nada. Inclinó la cabeza, miró el iPad, miró hacia mí. ¿Necesitas ibuprofeno? Tengo el bueno, el recubierto. No. Creo que mejor me voy a casa, en realidad. Lo siento. ¿Es fuerte? Oh, no, cariño. Envíame un mensaje cuando llegues a casa sana y salva. Conduje a casa, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos parecían pertenecer a un esqueleto. En el primer semáforo en Erzburger, abrí la captura de pantalla en mi teléfono. Lo conecté al cargador del coche en el momento en que entré. El correo electrónico estaba allí en mi bandeja de entrada. Marca de tiempo real, el nombre de Elena en la parte superior, el nombre de Diana en la parte inferior, y una mentira que me costó a mi madre intercalada entre ellos. ¿Sabes cuál fue la parte más absurda? La que mi cerebro se quedó mirando mientras estaba sentada en ese semáforo con lágrimas corriendo por mi cara y toda mi comprensión de los últimos 3 años reorganizándose como muebles en un terremoto. Pensé en Candela. Candela Trini en la clínica con su sonrisa de azafata borrando mis entradas de facturación y viéndome asumir la culpa. Pensé, esto es lo mismo. Alguien parada a tu lado sonriéndote y borrando pedazos de tu vida mientras tú le das las gracias por estar allí.
Excepto que Candela estaba borrando entradas de facturación por valor de $47 cada una. Elena estaba borrando a mi madre. Voy a intentar contar esta parte en orden, pero honestamente, todo ese fin de semana es un borrón unido por cafeína, furia y una tía muy decidida. El viernes por la noche, me senté en mi coche en el estacionamiento del complejo en la carretera Grandon durante 45 minutos, motor encendido, calefacción puesta, sin ir a ninguna parte, solo sentada allí con la captura de pantalla brillando en la pantalla de mi teléfono y toda mi amistad con Elena. Reorganizándose como una baraja de cartas tirada por una escalera. Ella está en problemas. Está en pánico, perdiendo los estribos. Resulta que la titiritera era el tonto de todos. Lo repasé todo. Todo lo de las últimas 3 semanas y luego más atrás, 16 meses, hasta cuando mamá tuvo el reemplazo de cadera, la noche del texto. Elena me llamó 3 minutos después. 3 minutos. Ella ya lo sabía. No llamó porque sintiera algo. Llamó porque apretó el gatillo y quería un asiento de primera fila para el impacto. Las visitas de mediación a Salem. Ella no estaba transmitiendo mensajes. Estaba entregando más mentiras. Cada vez que conducía a la carretera Molino de Kessler con una bolsa de comestibles y esa sonrisa cálida y servicial, estaba vertiendo otra taza de veneno en el oído de mi madre y luego conducía de regreso a Roanoke y vertía otra taza en el mío. Tu mamá es tan terca. Está realmente herida. Dijo que estabas hablando de ella con la gente. Elena era la gente. Elena era la única gente. ¿La llave? Tenía una llave de la casa de Diana desde el reemplazo de cadera. Había estado entrando durante 16 meses. Tiempo suficiente. Acceso suficiente. Confianza suficiente para obtener un poder notarial, que convenció a Diana para que firmara hace 14 meses, solo para ayudar con las facturas mientras te recuperas. Mi madre, recuperándose de una cirugía, medicada y cansada, firmó el control financiero a una mujer que debía $54,700 de un divorcio y un pago de coche que no podía pagar. La vulnerabilidad de Elena en la noche del vino, las lágrimas por Ricardo, el querer hijos. Tú y tu madre son afortunadas. ¿Fue algo real? ¿O fue un vínculo manufacturado? ¿Tristeza estratégica diseñada para hacerme abrazarla más fuerte mientras ella vaciaba los bolsillos de mi familia? Cada acto de ayuda, cada palabra reconfortante, cada dorito, cada tazón de sopa de pollo, cada vez que me sacó del sofá y me hizo duchar y me llevó a Panera, todo fue mantenimiento. Estaba cuidando la herida que creó para que no sanara demasiado rápido y revelara su tapadera. Me dieron ganas de vomitar. De hecho, abrí la puerta de mi coche por si acaso. El sábado por la mañana, Elena me envió un mensaje: oye, te fuiste un poco rápido anoche. ¿Todo bien? Le devolví el mensaje: calambres menstruales. Lo siento. Me dio vergüenza. Y añadí un pequeño emoji porque la vieja Lía habría añadido el emoji. Y no podía permitirme ser otra cosa que la vieja Lía en este momento. Esa tarde, sonó mi teléfono. La tía Patricia Sorrell, la hermana menor de mi madre, de 58 años, vivía en Blacksburg, se había dedicado a cortar cabello en el mismo salón de la calle Mann durante 23 años y tenía la disposición de una mujer que había escuchado todos los chismes del condado de Montgomery y no estaba impresionada. Por ninguno. Lía, cariño, su voz era cuidadosa. Jolene acaba de llamar a tu madre. Le dijo a Diana que está preocupada por ti. Dijo que has estado errática. Le preguntó a tu madre si debería, y cito, llamar a alguien. Mi sangre se convirtió en agua helada. Elena se estaba moviendo. Sentía que algo pasaba. Estaba construyendo una narrativa. La misma manera en que construyó una narrativa sobre mí siendo una mala hija, ahora estaba construyendo una sobre mí siendo inestable. De esa manera, si la acusaba de algo, la base ya estaba sentada. Pobre Lía. Ha estado errática. Ha pasado por mucho estrés. No se puede confiar en lo que dice ahora mismo. Esta mujer no era estúpida. Era aterradora. Pero cometió un error. También llamó a la hermana de Diana. La tía Patricia era la red de inteligencia no oficial de la familia.
Escuchaba todo, no olvidaba nada, y tomaba partido basándose enteramente en la evidencia. Y en ese momento, me estaba llamando porque algo olía mal. Tía Patricia, necesito decirte algo, y necesito que mires tu teléfono mientras hablo. Le envié la captura de pantalla. 14 segundos de silencio. Conté. La tía Patricia se detuvo, respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era el tipo de calma que precede a cosas muy malas para la persona que lo causó. Está bien. Está bien, cariño. Esto es lo que vamos a hacer. El plan no era complejo. El plan no era inteligente. El plan era el tipo de cosa que una mujer normal y su tía normal idean en 20 minutos en una llamada telefónica porque no tienen un equipo legal, ni un investigador privado, ni presupuesto para películas de espías. Eran 3 pasos. 1. La tía Patricia va a ver a Diana en persona. Yo no. Diana no confía totalmente en mí todavía, pero confía en Patricia. Ha confiado en Patricia durante 58 años. Patricia le muestra la captura de pantalla. 2. Diana autoriza a First Community Credit Union a sacar el historial de transacciones de los últimos 16 meses de sus cuentas. La tía Patricia estará allí para explicar por qué. 3. Nadie le dice nada a Elena. Nadie le advierte. Nadie le da la oportunidad de borrar mensajes o mover dinero o inventar otra historia. Dije, ¿y si una captura de pantalla no es suficiente? ¿Y si mamá tampoco te cree? La tía Patricia dijo, cariño, he sido hermana de tu madre durante 58 años. Ella sabe cuándo miento, y sabe cuándo no. Luego dijo, estaré en su casa en 40 minutos. Escuché cómo agarraba sus llaves. Escuché el cierre de su bolso. Y luego la escuché decir, a nadie en particular, o tal vez al universo, nadie roba a mi hermana y hornea mal los brownies. Puedes hacer una cosa o la otra, no ambas. Me reí. Por primera vez en días, realmente me reí. Sonó oxidado, como una puerta que no se había abierto en demasiado tiempo, pero era real. La tía Patricia condujo a Salem un sábado por la tarde con lápiz labial puesto, su buen bolso, y la energía de una mujer que había estado esperando 60 años para ser útil en una crisis y no iba a desperdiciar la oportunidad. Le mostró a Diana la captura de pantalla en su teléfono. No estuve allí para esta parte. Obtuve la cuenta de segunda mano. Pero según la tía Patricia, mi madre miró esa pantalla durante casi 2 minutos completos sin decir una palabra. Luego cogió su propio iPad, el que Elena le había configurado después del reemplazo de cadera, el que Elena le había enseñado a usar, el que Elena probablemente asumió que Diana nunca revisaba. Abrió y mensaje. Todos los mensajes estaban allí. Cada mentira, cada fabricación, cada cita inventada atribuida a mí, cada informe falso de algo que dije o hice. 16 meses de ficción organizada cronológicamente, entregada con la calidez y preocupación de una querida amiga que solo estaba cuidando a una madre que merecía algo mejor. Diana los leyó durante 10 minutos en silencio. La tía Patricia se sentó frente a ella y no dijo una palabra porque Patricia entendía que algunas revelaciones necesitan espacio. Luego Diana cogió su teléfono y llamó a First Community Credit Union. Lo puso en altavoz. Pidió un historial completo de transacciones de su cuenta de ahorros, la que terminaba en 4.471. Retrocediendo 16 meses, la representante en la línea leyó los números. Los primeros 2 meses no mostraron nada inusual. Luego, hace 14 meses, justo cuando Elena obtuvo ese poder notarial, comenzaron las transferencias. 16 transferencias separadas, montos que oscilaban entre $1,800 y $3,200, todas canalizadas a una cuenta de Venmo registrada a nombre de Jolene Brennan. Total $38,400. Los ahorros de mi madre habían pasado de $131,500 a $93,100. Mientras ella estaba ocupada creyendo que su hija la odiaba, Diana llamó a Elena, lo puso en altavoz. La tía Patricia se quedó. Elena contestó al segundo tono, soleada y brillante, como si estuviera respondiendo una llamada de su tía favorita en una barbacoa familiar. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cuándo ibas a parar? Silencio.
El tipo de silencio que tiene peso. Elena lo intentó. Hay que darle crédito por eso. Lo intentó. Dijo que las transferencias eran para suministros de la casa. Dijo que había estado adelantando dinero para recetas y que se lo reembolsarían. Lo dijo tan fluidamente que durante unos 3 segundos casi sonó como si pudiera ser verdad. Elena era buena. Elena siempre era buena. Diana leyó 3 transferencias. Fechas específicas, montos específicos, tal como yo lo habría hecho porque soy hija de mi madre y creemos en los recibos. $2,800 el 3 de marzo, $3,200 el 17 de enero, $2,100 el 5 de noviembre, todo a tu Venmo. ¿Qué suministros para el hogar cuestan $3,200 en Venmo, Jolene? Y ahí estaba, el nombre completo oficial. Cuando Diana Frel usa tu primer nombre completo, ya estás acabada. Simplemente aún no lo sabes. Está arruinada y pillada. No le quedan trucos que jugar. Elena se derrumbó. La voz soleada se quebró. Comenzó a llorar. ¿Real o actuación? Honestamente, ya no me importa en este punto. Intentó con la carta de Ricardo. Yo estaba en un mal momento después de que Ricardo se fue. No estaba pensando con claridad. Diana la interrumpió. No con un grito, no con un chillido. Con el tipo de voz tranquila y firme que es 400 veces más aterradora que gritar. Robaste a una mujer con seguro social. Y hiciste que mi hija pensara que la odiaba. Me hiciste pensar que mi hija me odiaba durante 16 meses. Elena no dijo nada. Por una vez, Elena Brennan, la mujer que siempre tenía una respuesta, siempre tenía un plan, siempre tenía las palabras correctas en el momento justo, no tenía nada. Diana revocó el poder notarial el lunes, presentó una denuncia por fraude ante el Departamento de Investigación de First Community Credit Union el martes. El esposo de la tía Patricia, un ajustador de seguros jubilado llamado Rodrigo, que había pasado 30 años encontrando la línea exacta entre error y crimen, los conectó con un abogado en Salem que se especializaba en explotación financiera de ancianos. El abogado presentó una demanda civil, $38,400 en restitución más honorarios legales. Elena ya debía $54,700, $31,200 en tarjetas de crédito por el divorcio y $23,500 en el Subaru que mantenía impecable. Las matemáticas del embargo eran brutales. Soluciones de Alquiler Apalachense descubrió que una administradora de propiedades con una reclamación de explotación financiera adjunta a su nombre es tan empleable como un piloto con miedo a las alturas. La despidieron en una semana. Mi madre apareció en la puerta de mi apartamento un jueves por la noche. Sin mensaje de texto, sin llamada, solo Diana Frel parada en el porche con un plato Pyrex de pot roast, asado de olla. No se disculpó con palabras. Así no está construida, pero trajo pot roast. Y si conocieras a Diana, sabrías que el pot roast es la disculpa. David estaba allí. No dijo nada. Simplemente tomó el Pyrex, fue a la cocina y comenzó a hacer café para 3. Le dije a David que si esa semana sobre el apartamento. Le conté a Gala sobre Candela con la prueba marcada con tiempo. Candela fue trasladada a un departamento diferente antes de que terminara el mes.